El magnate, con el corazón en un puño, veía su imperio culinario desmoronarse día tras día. Pero había algo que nadie sospechaba. La llave para salvarlo todo la tenía una camarera despreciada, a quien acababan de arrojarle un trapo sucio a la cara. Esta es la historia de una joven que se atrevió a arriesgar su futuro con un acto furtivo en la oscuridad de la noche, un acto prohibido que lo cambió todo. Lo que ocurrió después no fue solo un milagro, sino la caída de los mentirosos y el despertar de un patrón arrogante. Todo empezó cuando las luces se apagaron y una sombra apareció. ¿Está usted listo para escuchar esta historia? ¿Estás sorda o eres tonta? ¿Tienes las orejas de adorno? El grito estridente rompió el silencio en la resplandeciente cocina del restaurante Vega Cocina. El chisporroteo del aceite en las sartenes calientes se detuvo de repente. Decenas de chefs que trabajaban al unísono se quedaron inmóviles, mirando con incomodidad hacia el centro. Isabela, la camarera, se sobresaltó, encogiendo sus delgados hombros, apretó con fuerza el trapo sucio entre sus manos rojas por los productos químicos y agrietadas por el agua fría, sintiéndose fuera de lugar entre los impecables uniformes blancos de los chefs. Baltasar Rojo Cruz, el chef ejecutivo, grande y corpulento con su chaquetilla de chef bordada en oro, el rostro enrojecido por el calor y la ira, se acercó como un depredador. El sonido de sus zapatos de cocina golpeando el suelo de baldosas fue rápido y amenazante. Se plantó imponente frente a Isabela, su sombra gigantesca la cubría. Su mirada barrió desde el moño de cabello negro azabache hasta sus viejos zapatos de tela, una mirada de superioridad dirigida a un montón de basura. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Isabela?, rugió. Sin esperar respuesta le arrancó el trapo. ¡Zas! Con un violento movimiento de brazo, le arrojó a la joven todo el cubo de agua sucia, lleno de restos de aceite y jabón negruzco. ¡Chapuzón! El agua sucia salpicó, manchando el delantal blanco inmaculado de Isabela. Las gotas de agua maloliente le cayeron en el pelo y le resbalaron por las mejillas, frías y pegajosas. Isabela se quedó paralizada, con las manos aún en la postura de sujetar el trapo, los ojos muy abiertos y aturdidos, mirando la mancha de agua sucia que se extendía sobre su pecho. Baltasar no se detuvo, le acercó el dedo índice grueso y ancho, impregnado de olor a ajo y pimientos asados, a la cara. Esta zona no es para la servidumbre. No vuelvas a tocar esta sagrada zona de emplatado con tus manos que huelen a friegazuelos. Estás contaminando mi aire, ¿entiendes? La cocina quedó sumida en un silencio sepulcral. Severo Landa, encargado de la cocina caliente, desvió la mirada, fingiendo remover la olla de caldo. Bárbara Treviño, la chef de repostería, agachó la cabeza sobre la bandeja de masa. Nadie se atrevió a decir una palabra. Baltasar era el rey tirano aquí. Isabela apretó los labios con fuerza, conteniendo un temblor. Bajó la cabeza, su voz un murmullo, pero manteniendo un ápice de dignidad. Disculpe, chef, solo vi una mancha de salsa en el suelo y quería limpiarla antes de que... Cállate, rugió Baltasar, interrumpiendo su explicación, con la saliva salpicando. No te pago para que pienses, te pago para que limpies y te largues de mi vista. ¿Entendido? Desde la zona de colocación de platos se escuchó una risa fría y maliciosa. Adela Cortés, la jefa de camareras, estaba limpiando unos caros platos de Talavera, miró la lamentable y empapada figura de Isabela con desprecio. Sus labios pintados de rojo carmesí se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Lo has oído, Isabela?, dijo Adela, con voz lo suficientemente alta para que toda la cocina la escuchara, cada palabra como un alfiler. Vuelve a la zona de fregado, hermanita. No sueñes con estar aquí. Esta cocina no es un juego, y ciertamente no es un lugar para gente como tú. La cara de Isabela ardió. La humillación le subió hasta la garganta, amarga y asfixiante. No respondió. Sabía cuál era su lugar. Aquí, ella era menos que una mota de polvo. Se agachó, recogiendo en silencio el trapo sucio que Baltasar había tirado al suelo, y comenzó a secar el charco de agua sucia que él mismo había provocado. Justo en ese momento, las puertas batientes que daban al salón principal se abrieron de golpe. ¡Zas! Gael Álvarez de la Vega, el joven magnate y dueño del restaurante Vega Cocina, entró. Su impecable traje italiano azul marino abrazaba su alta figura,
pero no ocultaba el cansancio que emanaba de su atractivo rostro. Los ojos profundos del joven millonario estaban hundidos, con venas rojas por la falta de sueño. Una de las historias de millonarios más trágicas se desarrollaba ante sus ojos. El ambiente en la cocina cambió de inmediato, pasando del miedo a una tensión extrema. Gael se dirigió directamente al centro, donde una gran olla de mole negro humeaba. Tomó una cuchara de plata brillante, sacó un poco de la salsa negra y espesa, la acercó a la nariz para olerla y luego la probó. Toda la cocina contuvo la respiración. Baltasar estaba con las manos a la espalda. El sudor le perlaba la frente, su sonrisa aduladora torcida. «Señor Gael», balbuceó Baltasar, con voz temblorosa, «la tanda de salsa de hoy yo la...» «Clang». Gael arrojó la cuchara de plata con fuerza al suelo de baldosas. El sonido estridente rompió el silencio, haciendo que todos se sobresaltaran. Gael se dio la vuelta bruscamente. Sus ojos, encendidos de ira, se clavaron en Baltasar. «Insípido», rugió, su voz profunda como un trueno. «Sigue insípido. ¿Ninguno de ustedes puede hacerlo ya?», señaló la olla de salsa. Su dedo temblaba de contenida frustración. Este plato dio nombre a la familia Álvarez de la Vega. Es un legado, pero ¿en qué lo han convertido? En un desastre insulso y sin alma. Lo juro, esta mañana probé el mole en la fonda cutre de al lado del mercado de Sonora y estaba 10 veces mejor que este agua de alcantarilla. Baltasar palideció balbuceando. «Pero, señor, hemos seguido el procedimiento». «¿Procedimiento?». Gael resopló, una sonrisa amarga. Pateó ligeramente la pata de la mesa de acero inoxidable. «Su procedimiento está arruinando este restaurante. Los clientes no comen procedimientos, Baltasar, comen emociones. Y esto», señaló la olla de salsa, «está completamente vacío». Gael se dio la vuelta, frotándose la cara con hastío. Su mirada, sin querer, recorrió el suelo. Vio a Isabela. La joven estaba arrodillada en el suelo, afanándose en limpiar la mancha de agua sucia que Baltasar acababa de arrojar. El delantal manchado, sus manos enrojecidas, levantó la vista y se encontró con la mirada de Gael. Por un breve instante, el dolor y la humillación en sus ojos fueron evidentes, pero Gael no la vio, o mejor dicho, la vio a través de ella. Para un millonario al borde de la quiebra, una camarera limpiando el suelo era solo parte del escenario, insignificante, sin sentido. Pasó por encima del charco que ella limpiaba. La suela de sus caros zapatos de cuero casi rozó su mano, pero él no se detuvo. Ni una palabra de disculpa, ni una mirada de lástima, se dirigió a la enorme pizarra blanca colgada en la pared donde se detallaba la receta exclusiva del mole negro. Golpeó la pizarra con fuerza. «¡Palmada!». Una nube de tiza se levantó. «Escuchen», dijo Gael. Su voz ya no gruñía, sino que se volvía pesada, fría como el hielo. «No me importa cómo lo hagan. Si mañana no se arregla esta receta, si las ventas de esta semana no suben, entonces no solo Baltasar». Se dio la vuelta, su mirada aguda barriendo cada rostro agachado en la cocina. «Todos ustedes se van, incluyendo esa maldita pizarra de recetas. Esta es la última oportunidad. No pongan a prueba mi paciencia». Dicho esto, Gael se dio la vuelta y salió rápidamente por la puerta, dejando tras de sí una atmósfera pesada como el plomo. El sonido de sus zapatos de cuero se desvaneció, la puerta se cerró de golpe. Baltasar se quedó petrificado. Su cara estaba roja de ira, pero no se atrevió a decir nada a su jefe. Se desquitó con la tabla de cortar de madera. ¡Clac! El cuchillo golpeó la tabla con fuerza. «¿Qué miran? ¡A trabajar!», gritó a los empleados asustados. Luego se volvió hacia Isabela, con una mirada de rencor. «Y tú también. Limpia bien y lárgate de aquí, pájaro de mal agüero». Isabela no respondió. Escurrió el trapo y siguió limpiando las últimas manchas de agua. Al levantarse para irse, pasó junto a la pizarra blanca que Gael acababa de golpear. Sus ojos se detuvieron sin querer en las líneas apretadas que había en ella. La frase «tiempo de cocción, 3 horas», había sido tachada con un trazo tosco de tinta roja. Al lado, la letra garabateada de Baltasar la había sustituido por «tiempo de cocción, 1 hora y 30 minutos», para optimizar la eficiencia y reducir los costes de combustible. Isabela frunció ligeramente el ceño. Su corazón se encogió con un doloroso latido. Los recuerdos inundaron su mente. La pequeña cocina ahumada con roble de su padre,
Efraín, el talentoso chef y padre de Isabela. El aroma intenso, la voz grave de su padre. Nunca le robes tiempo al fuego, hija. El fuego necesita tiempo para conversar con las especias. Lo están arruinando, murmuró Isabela. Su mano, sin darse cuenta, apretó el trapo sucio. De repente, una mano suave la tocó en el hombro. Isabela se sobresaltó y se giró bruscamente. Era Álvaro Mencía, el ayudante de cocina del turno de noche. Miró a su alrededor y a escondidas le metió en la mano algo envuelto en una servilleta de papel. «Tómalo», susurró Álvaro con voz cálida. «Una concha recién horneada. Todavía está caliente». Isabela miró el pan en su mano, luego a Álvaro. «No te preocupes por lo que digan, Isabela», dijo rápidamente, con los ojos mirando a Baltasar. «Te veo trabajar. Eres más diligente que todos ellos juntos. Come para reponer fuerzas». Isabela asintió levemente, con un nudo en la garganta. Le dedicó una débil sonrisa, guardando el pan en el bolsillo de su delantal empapado. Álvaro se dio la vuelta a toda prisa. La cocina se fue vaciando a medida que los chefs comenzaban a limpiar. Isabela se quedó sola frente a la enorme pizarra de recetas. La fría luz de neón se reflejaba en su rostro delicado pero triste. Levantó su mano áspera. Sus dedos temblorosos tocaron suavemente la frase tachada en la pizarra. En ese instante de silencio, dejó de ser la camarera humillada. Era la hija de Efraín Montoya. «Han olvidado su aliento, padre», susurró Isabela, su voz ahogada se desvaneciendo en el aire, sus ojos negros brillando con una pequeña pero decidida chispa. «Han olvidado el alma del mole». Bajó la mano, se dio la vuelta y se dirigió al almacén, su pequeña figura proyectando una larga sombra en el suelo resbaladizo, dejando atrás una receta equivocada que esperaba ser salvada. Isabela acababa de desaparecer tras la puerta del vestuario cuando el ruido de la televisión estalló. «Última hora, urgente». La voz del reportero era apremiante. Isabela se detuvo en seco. En la pantalla, la sucursal de Vega Cocina en Guadalajara aparecía con las puertas de hierro cerradas y un llamativo sello rojo cruzado. La sucursal de Vega Cocina del Norte ha anunciado oficialmente su cierre indefinido. La cadena de restaurantes de lujo que una vez fue un símbolo de la alta sociedad de la Ciudad de México está al borde de la bancarrota. Las acciones se desploman sin control. Muchos expertos opinan, este es el fin de una leyenda. El murmullo estalló. «Dios mío, ¿de verdad han cerrado? ¿Y nosotros? ¿Nos despedirán?» Isabela miró la pantalla. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por miedo a perder su trabajo, sino porque estaba siendo testigo del derrumbe del legado de su padre. A la mañana siguiente, el ambiente en la sala de reuniones era denso. Gael Álvarez de la Vega estaba desplomado en la silla del presidente. El traje caro, pero la corbata desatada, el pelo revuelto, se cubría la cara con las manos, ocultando su desesperación. Esta era una de esas historias de millonarios no muy halagüeñas. Octavio Ledesma, el jefe de contabilidad, temblaba junto al proyector. «Señor Gael», balbuceó Octavio, «los ingresos de este trimestre han bajado un 40%. Los proveedores de vino han dejado de entregar porque llevamos 2 meses de retraso en los pagos. El banco llamó esta mañana. Nos hemos quedado sin recursos». Gael levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, mirando sin vida los números rojos. «¿40%?» susurró con voz ronca. «¿Cómo es posible?» «Bang». Un golpe seco en la mesa. Baltasar Rojo Cruz se levantó de un salto, caminando por la sala como un animal herido, el rostro enrojecido de rabia. «Que nadie se queje más», rugió. «Tenemos que sobrevivir. Sin dinero no hay arte que valga». Se abalanzó sobre la pizarra de recetas, tomó un rotulador y tachó la lista de ingredientes. «Desde mañana», señaló, con tono amenazador, «reducir la cantidad de camarones en el aperitivo. Sustituir el chile ancho fresco por chile en polvo importado barato para los platos secundarios, reutilizar los restos del mole del día anterior para mezclar con la nueva tanda. ¿Entendido?» Tomás Calderón, un joven chef, preguntó tímidamente. «Pero chef, eso hará que se pierda todo el sabor». «Cállate», Baltasar gritó. «¿Quieres conservar el sabor o tu puesto? El que no esté de acuerdo que se largue ahora mismo». Gael no dijo nada. Se quedó allí, impotente, viendo a Baltasar destrozar los últimos estándares del restaurante. Su silencio era la complicidad más dolorosa.
La reunión terminó en confusión. Todos se dispersaron. Isabela acababa de salir para buscar los utensilios de limpieza cuando una mano con las uñas pintadas de rojo la detuvo. Adela Cortés se interpuso en su camino, con las manos en las caderas y una expresión de disgusto llena de malicia. «Detente ahí, Isabela». «Adela, tengo que limpiar el salón». «El salón ya está a cargo de otra persona», interrumpió Adela torciendo el labio. «El chef Baltasar todavía está molesto por lo de ayer. Le caes mal. Así que…» Le arrojó un manojo de llaves oxidadas a Isabela. «Baja al cuarto frío número 3. Haz un inventario de todas las existencias mohosas que hay allí. Y hay un montón de platos rotos de la semana pasada que nadie ha limpiado. Límpialos bien. Si no terminas, no vuelvas a aparecer por aquí para almorzar». Isabela miró el manojo de llaves frías en su mano. El cuarto frío número 3 era el lugar más húmedo y sucio del restaurante, lleno de desechos. No tenía derecho a negarse. «Sí, Adela». Isabela agachó la cabeza y se dirigió en silencio hacia la escalera oscura que llevaba al sótano. La pesada puerta de la cámara frigorífica se abrió, lanzándole a la cara un olor a humedad, cartón viejo y comida en mal estado. Solo una débil luz amarilla iluminaba la desordenada habitación. Isabela empezó a limpiar. Recogió los trozos de porcelana rota, apiló las cajas de mercancía tambaleantes. Clink. Su pie golpeó un cubo de plástico azul. El cubo se volcó, derramando una pila de papeles desordenados sobre el suelo húmedo. Isabela suspiró y se agachó para recogerlos. Facturas viejas, menús desactualizados, envoltorios de comida. Su mano se detuvo de repente. Entre la basura había un pequeño cuaderno con tapa de cuero marrón, gastado. Estaba lleno de grasa, húmedo y con las esquinas dobladas, pero Isabela lo reconoció al instante. Su corazón latió con fuerza. Temblorosa, tomó el cuaderno, sacudiéndole suavemente el polvo. Era el cuaderno de recetas de su padre. Abrió la primera página. La letra inclinada y enérgica de Efraín Montoya apareció. El olor a especias secas, canela y chiles asados parecía aún flotar en cada página amarillenta. Día, mes, año. Mole negro. 50 a prueba. Isabela se dejó caer al frío suelo, abrazando el cuaderno. Los recuerdos la invadieron. La oscuridad de la despensa desapareció. En su lugar, la dorada luz del atardecer mexicano, que se filtraba por la ventana de la pequeña cocina. Efraín Montoya, con su cabello entrecano y sus manos callosas, estaba junto al fuego de leña. Revolvía suavemente la olla de barro. La pequeña Isabela, de solo 8 años, se ponía de puntillas a su lado, con los ojos muy abiertos mirando a su padre. «Papá, ¿por qué tenemos que esperar tanto?», preguntó la niña. «Tengo hambre». Efraín sonrió y la alzó en brazos. Le acercó la oreja a la boca de la olla que burbujeaba suavemente. «Escucha, hija», susurró. «¿Oyes cómo respira?» «¿Respirar?». «Así es. La salsa mole es como las personas. Necesita respirar. Si fuerzas el fuego, se ahogará, se volverá agria y amarga. La receta escrita en papel nunca es suficiente, hija. Lo más importante, nadie lo escribe». Puso su mano sobre el lado izquierdo del pecho de la niña. «Escucha su aliento. Nunca le robes tiempo. Esa es el alma». La imagen de su padre se desvaneció. Isabela volvió a la fría realidad. Sus lágrimas cayeron, empapando la vieja página. Leyó la frase en el margen que su padre había resaltado: «El mole vive del aliento, no de la velocidad». La amarga verdad se apoderó de ella. Baltasar no solo había provocado el despido de su padre, había tirado su legado a la basura. Había acortado los tiempos, sustituyendo la paciencia por la prisa del dinero. Y ahora, Vega Cocina se estaba debilitando precisamente por ese cambio. «Papá tenía razón», susurró Isabela. Su voz temblorosa se convirtió en determinación. Se secó las lágrimas, apretando el cuaderno en sus manos. «Tiraron el alma de mi padre, pero yo no lo haré». Se levantó. Sus ojos ya no mostraban resignación. En la oscuridad del almacén se formó una decisión audaz. Este era el comienzo de una de esas historias románticas sobre el amor por la gastronomía. Esa noche, el reloj de la pared marcaba las 11 de la noche. Las luces de la cocina principal estaban apagadas. Solo quedaba la tenue luz de la señal de salida de emergencia. La puerta del cuarto frío se abrió ligeramente. Isabela salió.
No se había ido a casa. Se escabulló con cautela hacia la gran y vacía cocina. Todo estaba en silencio. Isabela se dirigió directamente a la enorme pizarra blanca, puso el desgastado cuaderno de su padre sobre la mesa de trabajo. Con la otra mano, tomó el rotulador negro que Baltasar había olvidado. Respiró hondo. No había vuelta atrás. «No puedo dejar que la arruinen de nuevo, padre», susurró. «No puedo dejar que Vega Cocina se convierta en un cuerpo sin alma». Isabela abrió la tapa del rotulador. El olor acre de la tinta le subió a la nariz. Levantó la mano, la punta del rotulador tocó la fría superficie de la pizarra. La punta del rotulador chirrió suavemente sobre la lisa pizarra blanca, un sonido tenue que resonó en el silencio, sonando estridente como un trueno en la noche. Isabela no borró la arrogante frase de Baltasar, 1 hora y 30 minutos. No era tan tonta como para enfrentarse directamente. En cambio, encontró un espacio entre el proceso de cocción y el proceso de filtrado de la salsa, un lugar que Baltasar había eliminado bruscamente para ahorrar tiempo. Su mano temblaba ligeramente, pero la letra que escribió era firme y cuidada. Reescribió exactamente lo que su padre le había enseñado, lo que estaba en el viejo y deshilachado cuaderno. Fase de reposo. Dejar reposar la salsa 45 minutos, apagar el fuego por completo, permitir que las especias se fusionen y respiren antes de colar. Se detuvo un segundo, recordando el rostro cansado de Gael esa mañana. Se mordió el labio. Escribió las 2 últimas palabras, remarcándolas y haciéndolas más grandes que las demás, como una súplica, una advertencia para cualquiera que estuviera en la cocina al día siguiente. «No corras». Clic. Cerró el rotulador y lo volvió a poner en su sitio. Su corazón latía con fuerza en su pecho. De repente, un crujido sonó desde el pasillo que conducía a la cocina. Luego, el chirrido de una radio y el sonido de pasos pesados. Ruido. Ruido. Informe a central. Estamos comprobando la zona de la cocina principal. Era Ciro Belmonte, el corpulento y gruñón guardia de seguridad del restaurante. Isabela se sobresaltó. Su sangre pareció congelarse. Si la encontraban allí a esa hora, de pie frente a la pizarra de recetas, la despedirían de inmediato e incluso la acusarían de sabotaje. Una luz de linterna parpadeó a través de la puerta de cristal esmerilado. Ciro se acercaba. Sin tiempo para pensar, Isabela corrió rápidamente hacia la gran mesa de acero inoxidable en el centro. Se encogió, deslizándose bajo la mesa oscura, apretando su delgado cuerpo entre los grandes bidones de aceite. Se cubrió la boca con la mano, conteniendo la respiración. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Clic, el haz de luz de la linterna recorrió la cocina, pasó por las relucientes hileras de cuchillos, por la pizarra de recetas, y se detuvo en la mesa donde se escondía Isabela. Ciro entró, sus zapatos pesados golpeando el suelo. Dirigió la linterna a los rincones oscuros. «¿Quién anda ahí?», gritó Ciro, con voz ronca. «Oí un ruido. Sal de inmediato». Isabela cerró los ojos con fuerza. Su corazón latía tan fuerte que temía que Ciro lo oyera. La luz de la linterna recorrió el suelo, acercándose a la parte de abajo de la mesa. Solo unos centímetros más y la luz la alcanzaría. Miau. Un maullido suave y perezoso resonó. De un montón de cajas de cartón vacías en la esquina opuesta, un gato negro, el gato callejero que los chefs solían alimentar a escondidas, salió perezosamente, se estiró y se lamió la pata. Ciro se sobresaltó y le apuntó con la linterna al gato. Exhaló, bajando la linterna. «Maldita sea, ¿eres tú otra vez, pequeño demonio?», murmuró Ciro, con la voz menos tensa. «Me asustaste. Vete a jugar a otro lado». Agitó la mano para ahuyentar al gato y luego se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la puerta. «Informe. Es solo el gato callejero. Área segura». Los pasos se alejaron y luego se apagaron. La puerta se cerró. Isabela se desplomó en el suelo. El sudor frío le empapaba la espalda. Temblorosa, exhaló, acariciándose el pecho para calmar su corazón que latía desbocado. Miró al gato negro que estaba lamiéndose el pelo y susurró: «Gracias». A la mañana siguiente, la débil luz del sol matutino se filtraba por la ventana, iluminando los fríos utensilios de cocina de acero inoxidable. Tomás Calderón fue el primero en entrar en la cocina. El joven chef, con el pelo rizado y los ojos siempre curiosos, bostezaba mientras se anudaba el delantal.
Se acercó a la pizarra de recetas para comprobar la lista de tareas del día. Sus ojos recorrieron las líneas familiares y luego se detuvieron de repente. Entrecerró los ojos, acercándose más. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Tomás. «Fase de reposo. Dejar reposar la salsa 45 minutos. No corras». «¿Quién ha escrito esto? Esta letra no es de Baltasar». Miró a su alrededor, pero aún no había nadie en la cocina. «¿No corras? ¿Otra broma de quién? Si Baltasar lo ve, esa persona tendrá muchos problemas». Tomó el borrador de pizarra, dispuesto a borrar la extraña frase. Pero su mano se detuvo en el aire. Tomás recordó la tanda de salsa de ayer, insípida, deslavada. Recordó la cara de decepción de Gael. Era un joven chef. Todavía tenía la llama de la pasión que Baltasar había perdido hacía mucho tiempo. La frase «permitir que las especias respiren» sonaba extrañamente lógica. «¿Qué más da?», dijo Tomás dejando el borrador. «Baltasar no ha llegado. Intentémoslo una vez. De todos modos, él no lo probará». Empezó a cocinar la primera tanda de mole del día, pero esta vez, cuando la salsa hirvió, en lugar de colarla de inmediato como de costumbre, apagó el fuego, tapó la olla, esperó. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Tomás esperó pacientemente el reloj, aunque estaba lleno de dudas. El tiempo terminó. Abrió la tapa de la olla. Soplido. Una bocanada de vapor caliente se elevó, trayendo consigo un aroma fragante e intenso que hizo que Tomás retrocediera un paso. No era el olor a quemado del fuego alto. No era el olor acre de las especias sin cocinar. Era el olor de la fusión. El olor a chocolate amargo mezclado con chile mulato, el olor cálido a canela, abrazando el sabor rico y cremoso de los anacardos. Un aroma con profundidad. «Dios mío», susurró Tomás, inhalando con asombro. Justo en ese momento, Eloy Barrenechea, el gerente de la bodega de ingredientes, pasó con un carrito por la puerta de la cocina. Se detuvo, olfateando el aire. «¡Qué olor tan raro, Tomás!». Eloy entró, con los ojos muy abiertos detrás de sus gruesas gafas. «Parece que huele mejor que de costumbre, justo el sabor a mole que recuerdo de cuando el señor Efraín lo hacía». Tomás no tuvo tiempo de responder cuando un fuerte ruido resonó desde la puerta principal. La puerta se abrió de golpe. Gael Álvarez de la Vega entró. Hoy llegó más temprano de lo habitual. Iba a revisar los libros antes de abrir, su estado de ánimo aún pesado como una piedra, pero al entrar al vestíbulo, un aroma seductor y potente lo arrastró como una fuerza invisible. No era como el olor a comida industrial de los últimos días. Le recordaba a los recuerdos de la infancia, a las cenas familiares cuando Vega Cocina era solo una pequeña fonda llena de risas. Gael fue directamente a la cocina, sin decir una palabra. Se acercó a la olla de salsa de Tomás. Tomás retrocedió asustado, inclinando la cabeza. «Hola, hola, señor». Gael no le prestó atención. Miró la olla de salsa negra, suave como el terciopelo. Tomó una cuchara de plata limpia, sacó un poco de salsa, se la llevó a la boca. El sabor agridulce del chocolate se derritió en la punta de su lengua, seguido de un picante cálido de los chiles, y finalmente un regusto rico y profundo que se extendió por toda su boca. Las capas de sabor eran distintas, pero se fusionaban perfectamente. Tenía alma. Los ojos de Gael se abrieron de par en par. El cansancio de su rostro desapareció, reemplazado por un asombro extremo. ¡Cling! La cuchara de plata se le cayó de la mano, aterrizando en el suelo de baldosas. Gael se volvió hacia Tomás, balbuceando, con la mano temblorosa señalando la olla de salsa. Este sabor. Imposible. Su alma ha vuelto». Se acercó y agarró a Tomás por los hombros, sacudiéndolo con fuerza. «¿Quién? ¿Quién cocinó esto? Dígamelo ahora mismo». El tintineo de la cuchara de plata al caer al suelo aún resonaba. Tomás apenas se había recuperado cuando Baltasar Rojo Cruz irrumpió por la puerta trasera, con el rostro sombrío. «¿Qué pasa?», preguntó Baltasar, pensando que Tomás había vuelto a meterse en problemas. «Este mocoso ha vuelto a estropear la salsa, señor. Lo regañaré de inmediato». «Cállate». Gael apartó a Baltasar, con los ojos clavados en la olla de salsa. Prueba esto ahora mismo». Baltasar se quedó atónito. Se apresuró a tomar una cuchara de salsa y la probó. Hizo una mueca, dispuesto a criticar,
pero tan pronto como el líquido tocó su lengua, sus músculos faciales se relajaron, sus ojos se abrieron de par en par. El paladar de un chef experimentado reconoció inmediatamente la diferencia. Estaba delicioso, perfectamente delicioso, aterradoramente delicioso. Gael miró fijamente a Baltasar. ¿Y bien? ¿Quién lo hizo? Tomás, dime, ¿quién te lo dijo? Tomás miró torpemente a Baltasar y luego a Gael, a punto de hablar de la extraña escritura en la pizarra, pero la mirada amenazante de Baltasar lo dejó en silencio. Baltasar tragó la salsa. Su astuto cerebro reconoció rápidamente la oportunidad. Se aclaró la garganta, se ajustó el cuello y sonrió con suficiencia. «Fui yo, señor». Gael arqueó una ceja. «¿Usted?» «Sí, fui yo». Baltasar se golpeó el pecho, con voz teatral. «Anoche me desvelé, reflexionando, ajustando la receta. Esta mañana le dije a Tomás que probara el nuevo procedimiento. Creo que he encontrado su alma». Tomás miró a Baltasar con los ojos muy abiertos, queriendo gritar que estaba mintiendo, pero temiendo el poder del chef. Bajó la cabeza, con la mano temblorosa en el cucharón. Gael miró a Baltasar durante un largo rato, con una mirada inquisitiva. Un hombre que ayer exigía reducir el tiempo, hoy había cambiado 180 grados, pero el sabor era demasiado convincente, y la presión de salvar el restaurante era tan grande que quería creer. «Está bien», exhaló Gael asintiendo. «Si realmente lo hizo, Baltasar acaba de salvar su puesto». Se volvió hacia Tomás y los chefs. «Muy bien. Escuchen todos. Sigan este procedimiento para todos los moles de hoy. Esta noche tenemos una cena importante para el crítico don Leandro Quintana, un crítico gastronómico de renombre, y para nuestro socio Fabián Olvera, un socio comercial clave. Esta es una oportunidad crucial. No me defrauden». «Entendido, señor», gritó toda la cocina al unísono. El ambiente sombrío se disipó, reemplazado por la prisa y la emoción. Baltasar estaba en el centro de la cocina, señalando con el dedo, dando órdenes a gritos como un general victorioso, aunque no entendía nada del proceso de reposo de 45 minutos, más allá de imitar lo que Tomás había hecho. En el rincón apartado de la zona de fregado, Isabela estaba inmóvil. Había oído y presenciado todo. Baltasar, el que la había humillado y había tirado el legado de su padre, ahora se atribuía su mérito. Estaba siendo aclamado como un héroe. El corazón de Isabela se encogió de dolor. La rabia le subió a la garganta. Quería salir corriendo, gritarle a la cara, mostrarle a Gael de quién era la letra en la pizarra. Tú!». El grito estridente de Adela hizo que Isabela se sobresaltara. Adela estaba con las manos en las caderas, mirando a Isabela con desprecio. «¿Por qué te quedas ahí mirando como una vaca al tren? ¿Sorda? Ve a hacer tu trabajo. ¿O quieres que Baltasar se enfade de nuevo?». Isabela agachó la cabeza, apretando los labios para contener un sollozo. «Lo siento, lo haré ahora mismo», murmuró, dándose la vuelta para continuar con su trabajo, tratando de encogerse, de volverse una sombra invisible. Pero una persona no creía en esta farsa. Tomás Calderón, mientras revolvía la olla de salsa, miró disimuladamente a Isabela. Vio cómo sus hombros se sacudían ligeramente. Recordó la posición del rotulador en la pizarra. Recordó cómo Isabela siempre se quedaba tarde en la cocina. Y, lo más importante, sabía lo perezoso y conservador que era Baltasar. «No puede ser Baltasar», murmuró Tomás, apretando el mango del cucharón. «Definitivamente no. Él es solo un ladrón». Pero, ¿por qué Isabela lo sabe? ¿Y por qué no dice nada? Decidió guardar silencio, pero observaría cada movimiento en la cocina. Esa noche, Vega Cocina resplandecía con las luces. Don Leandro Quintana y Fabián Olvera entraron. La fiesta comenzó. Se sirvieron platos humeantes de mole negro. En la cocina, Baltasar iba y venía, tenso pero arrogante, apurando a los empleados y observando las reacciones de los clientes. «Magnífico, realmente magnífico». El grito de don Leandro resonó hasta la cocina. «Chef, que salga el chef». Baltasar se ajustó el gorro, se alisó la chaqueta y con una sonrisa triunfal salió al salón principal entre aplausos. «Este mole tiene el sabor de antaño, como en los días de gloria de Vega». Don Leandro asintió con aprobación, levantando su copa de vino hacia Baltasar. «¿Cómo lo ha logrado, Baltasar?». Baltasar inclinó la cabeza fingidamente, con la mano en el pecho. «Gracias, señor. Le he dedicado mucho esmero. Tuve que librar una batalla mental para reencontrar la esencia». Gael estaba a su lado,
sonriendo satisfecho, dándole una palmada en el hombro a Baltasar, con una mirada de confianza. Había recuperado la esperanza para el restaurante. En el rincón oscuro del pasillo, Isabela se acurrucó detrás de la puerta, viendo todo. Vio a Baltasar ser honrado. Vio a Gael sonreír al ladrón de su trabajo. El dolor de ser invisible nunca había sido tan claro. Debería Isabela correr al salón de fiestas, gritar la verdad en ese mismo instante para desenmascarar a Baltasar, aceptando el riesgo de ser despedida permanentemente, o debería seguir soportando, esperando otra oportunidad para demostrarse a sí misma con su propio mérito. La fiesta terminó con gran alegría. Gael despidió a los invitados y luego regresó a la cocina. Sacó un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Baltasar. «Una bonificación extra para usted, Baltasar», dijo Gael. «Ha hecho un trabajo excelente». Baltasar tomó el sobre. Sus ojos brillaron de codicia. «Gracias, señor. Me esforzaré aún más». Gael asintió y se fue. Baltasar se dio la vuelta, su expresión aduladora desapareció, reemplazada por arrogancia. Se metió el dinero en el bolsillo y se dirigió agresivamente hacia la zona de fregado. Vio a Isabela afanándose en limpiar el suelo. Se detuvo, le dio un leve puntapié al cubo de agua con la punta de su zapato, haciendo que salpicara. Isabela levantó la vista, mirándolo con ojos enrojecidos pero con fuego en ellos. Baltasar se agachó y le susurró al oído, con el aliento a alcohol: «Limpia, inútil. No me mires así. No sueñes con cosas que no te pertenecen. Eres solo una criada, una rata en esta cocina. ¿Entendido?». Se rió con desprecio. Se dio la vuelta y se fue, silbando por el pasillo. Isabela apretó el trapo con tanta fuerza que el agua goteó al suelo. Siguió su espalda, luego miró la pizarra de recetas donde su escritura aún permanecía, silenciosa y tenaz. «Está equivocado, Baltasar», susurró, con voz fría y aguda. «No soy una rata, soy fuego. Y el fuego iluminará a los mentirosos». La amenaza de Baltasar seguía flotando en el aire, obsesiva y fría, pero Isabela ya no lloraba. Se agachó, continuó limpiando el suelo, pero cada pasada era ahora más fuerte y decidida. A la mañana siguiente, Gael Álvarez de la Vega estaba sentado en su lujosa oficina, con paneles de madera, contemplando la bulliciosa Ciudad de México. Sobre su escritorio, el informe de ventas del día anterior, una cifra asombrosa. Debería estar contento. Debería estar descorchando champán para celebrar. Pero una espina se clavaba en su mente. Una duda que no podía disipar. Recordó la mirada esquiva de Baltasar al recibir los elogios. Recordó la torpeza de Tomás. Y sobre todo, recordó los días anteriores, cuando Baltasar insistía en reducir el proceso para optimizar. ¿Cómo un hombre tan conservador y codicioso podía cambiar de opinión de la noche a la mañana? El instinto de un empresario le decía que algo andaba mal. Gael descolgó el teléfono interno. «Inés», dijo, con voz grave y decidida, «venga a mi oficina de inmediato y traiga acceso al sistema de cámaras de seguridad». 5 minutos después, Inés Valdivieso, la supervisora interna con su rostro frío y sus severas gafas de montura negra, entró. Puso la tableta sobre el escritorio de Gael. «Necesito que revise todas las grabaciones de la cocina principal desde anteayer por la noche. El período desde el cierre hasta ayer por la mañana», ordenó Gael, sin apartar la vista de la pantalla. «Preste especial atención a la zona de la pizarra de recetas. Quiero saber exactamente quién la tocó». Inés asintió. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla táctil, recuperando datos. Cámara número 4. Ángulo de la pizarra de recetas. Hora: 2:15 de la madrugada. La pantalla mostró una imagen granulada en blanco y negro de la cocina vacía. Gael contuvo la respiración mientras observaba. Una pequeña figura apareció desde el almacén. No era la figura corpulenta de Baltasar. Era una figura delgada, vestida con un uniforme de camarera. La figura se acercó sigilosamente a la pizarra de recetas. La chica tomó el bolígrafo, escribió con cuidado y luego se apresuró a esconderse debajo de la mesa al escuchar un ruido. Cuando la chica levantó la cara para mirar la linterna del guardia, la tenue luz iluminó su rostro. Inés pulsó el botón de pausa, ampliando la imagen. «Es Isabela Montoya, señor Vega», dijo Inés, con un tono objetivo y sin emoción. «Personal de servicio, código 089». Gael se quedó atónito. Se levantó de golpe de la silla,
apoyando las manos con fuerza sobre la mesa. «¿Isabela?», murmuró, sintiendo como si le hubieran echado un jarro de agua fría. «¿La chica que vi limpiando el suelo el otro día? ¿La chica a la que Baltasar llamó inútil?». «Exacto», confirmó Inés. «Y aquí». Ella avanzó el video hasta el momento en que Baltasar entró en la cocina a la mañana siguiente, vio la olla de salsa y su expresión de sorpresa antes de montar su farsa para atribuirse el mérito. Todo estaba tan claro como el día, la verdad cruda y fea. Baltasar era un impostor, y el verdadero héroe era la persona que él más había despreciado. Gael apretó los puños. La ira le subió al pecho, no por haber sido engañado, sino por su propia ceguera. Esta era una de esas historias de millonarios que tienen que enfrentar una dura realidad. «Convoque una reunión», dijo Gael con voz gélida. «Ahora mismo, en la cocina principal. Todos». 15 minutos después, la cocina de Vega Cocina volvió a sumirse en la tensión. Los chefs estaban alineados, Baltasar al frente, aún con un aire de suficiencia, pero con la mirada inquieta, preocupado por la expresión furiosa de Gael. Adela y el equipo de servicio se apretujaron a un lado. Gael entró, con Inés justo detrás. No hizo ninguna introducción, se dirigió directamente a Baltasar, mirándolo con una expresión que parecía querer destrozarlo. Luego se volvió hacia la multitud. Su mirada se detuvo en un rincón de la sala, donde Isabela estaba encogida. «Isabela Montoya», la llamó Gael, con voz resonante, grave y fría. «Venga aquí, ahora mismo». Toda la cocina se agitó, surgieron risitas y susurros burlones. «¿Qué pasa ahora? Seguro que ha roto algo otra vez. Pensé que la ascenderían. Ahora la despiden. Bien merecido». Baltasar se rió a carcajadas, con un tono burlón. «Vamos, hermanita, no haga esperar al jefe. Vuelva a su fregadero, o mejor aún, lárguese de aquí». Isabela avanzó, con las piernas temblorosas pero esforzándose por mantener la espalda recta. Se plantó frente a Gael, pequeña y sola en medio del cerco de miradas inquisitivas. Gael no prestó atención a Baltasar. Miró directamente a los ojos de Isabela. «Usted», señaló la pizarra de recetas. ¿Por qué sabía el paso de reposo de 45 minutos? ¿Por qué supo añadir la frase «no corras»? ¿Quién le enseñó? ¿Baltasar ha dicho que era su idea? La pregunta de Gael cayó como una bomba. La sonrisa de Baltasar se desvaneció. Su cara pasó de roja a blanca como la cal. Tartamudeó. «Señor, señor, esa niña, ella solo es. Cállate», gritó Gael, sin dignarse a mirarlo. «Le estoy preguntando a ella». Isabela levantó la cabeza. Miró a Gael, luego a Baltasar, que temblaba. El miedo en ella se desvaneció. En su lugar, una extraña fuerza. La fuerza de la sangre que corría por sus venas, de los recuerdos de su amado padre. Respiró hondo. Su voz sonó, al principio un poco temblorosa, pero luego se volvió clara y fuerte, cada palabra como un cuchillo que cortaba la falsa arrogancia de Baltasar. «Porque es el legado de mi padre, señor», dijo Isabela, con los ojos brillantes. «Es la receta de Efraín Montoya, el hombre que ustedes despidieron hace 10 años». Señaló directamente a Baltasar. Usted hizo que despidieran a mi padre porque no quiso reducir el tiempo de espera del mole negro para optimizar los beneficios según su criterio. Usted dijo que el método de mi padre era obsoleto, que era un desperdicio, y ahora, ¿usted usa ese mismo método para salvar su propio puesto? El ambiente en la cocina se congeló. Todos contuvieron la respiración. Las bocas que se reían se abrieron de par en par, asombradas. Severo, Tomás, Adela, todos estaban atónitos. Baltasar palideció. El sudor frío le corría por la frente. Retrocedió un paso. Sus labios se movían pero no pronunció palabra. Gael miró fijamente a Baltasar, luego se volvió hacia Isabela con una mirada completamente diferente. La sorpresa se convirtió en una ira extrema, y finalmente se detuvo en una profunda decepción y arrepentimiento. Recordó el nombre de Efraín Montoya, el viejo y dedicado chef al que su padre había respetado tanto, el hombre al que él había olvidado cuando tomó las riendas del restaurante y le dio plenos poderes a Baltasar. «Efraín Montoya», murmuró Gael, apretando el puño. ¿Su padre era Efraín Montoya? La verdad había salido a la luz, una verdad dolorosa pero necesaria. La máscara del impostor había caído, revelando el feo rostro de la codicia y el engaño.
y la persona invisible durante tanto tiempo ahora estaba en el centro de atención, brillando con su propia dignidad. El nombre Efraín Montoya aún flotaba en el denso aire de la cocina. Gael miró a Baltasar con ojos fríos. Gael se volvió hacia Inés, asintiendo. Inés se adelantó, extendiendo un viejo expediente de recursos humanos. Este es el expediente de despido del señor Efraín Montoya de hace 10 años. Motivo: incumplimiento del procedimiento de optimización de costos. Firmado por Baltasar Rojo Cruz. Baltasar retrocedió. Su espalda chocó con la mesa de trabajo. Intentó justificarse, pero Gael levantó una mano para detenerlo. Ya basta. No quiero oír más mentiras. Se volvió hacia Isabela. Isabela Montoya, desde este momento, la nombro asesora especial de sabor de Vega Cocina. Usted supervisará todo el proceso de elaboración del mole negro y otros platos tradicionales. Todas sus decisiones sobre el sabor serán supremas. Un murmullo estalló. Gael se dio la vuelta bruscamente. Su mirada barrió la sala, silenciando todos los ruidos. Señaló a Baltasar. ¿Y usted, Baltasar? Se le retira temporalmente la autoridad directa en la cocina. Conservará su título de chef, pero estará bajo la supervisión de Isabela. Cualquier acto de insubordinación resultará en un despido inmediato sin compensación. ¿Entendido? Baltasar se quedó atónito. Su cara enrojeció de rabia, las venas de su cuello se hincharon. Había sido humillado delante de quienes antes había intimidado, obligado a inclinarse ante la rata de cocina. Señor, Baltasar siseó, está cometiendo un grave error. Solo es una camarera, sin titulación, sin experiencia en gestión. Hará que todo sea un caos en esta cocina. Ella tiene lo que usted perdió hace mucho tiempo, Baltasar, respondió Gael con frialdad. Tiene integridad y tiene la verdadera receta. Dispérsense, vuelvan al trabajo. La multitud se dispersó, pero el ambiente en la cocina había cambiado. Una gran grieta se había formado. Isabela se quedó allí, sin creer aún lo que había oído. Miró a Gael, con los ojos llenos de gratitud, pero también con un atisbo de miedo. Gael la miró, asintió para animarla, y luego salió de la cocina con Inés. Tan pronto como Gael desapareció, Baltasar se giró bruscamente para mirar a Isabela. Sus ojos ya no mostraban arrogancia, sino un odio oscuro. No dijo nada. Solo esbozó una sonrisa fría que hizo que Isabela se estremeciera. Se quitó bruscamente el delantal, lo tiró con fuerza sobre la mesa y se dirigió agresivamente hacia el cuarto frío. En la oscuridad húmeda del cuarto frío, Baltasar se encontró con Renata Rojo, su sobrina, una ayudante de cocina a la que había colocado allí. Renata estaba afanada en ordenar bandejas de carne, y al ver a su tío entrar con una expresión furiosa, corrió hacia él. «Tío Baltasar, ¿qué pasa? Escuché que...» «Cállate», Baltasar gritó, pateando una caja de cartón vacía. «Esa mocosa, la mocosa de Efraín, se atreve a robarme el pan. ¿Quién se cree que es? ¿La reina de esta cocina?», jadeó, con los ojos inyectados en sangre. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un diminuto frasco de cristal que contenía un líquido transparente sin etiqueta. «Tómalo». Le metió el frasco en la mano a Renata. «¿Qué? ¿Qué es esto?», preguntó Renata temblorosa. «Esencia concentrada de melón amargo y ácido cítrico», susurró Baltasar, con voz venenosa. «Incoloro, inodoro, pero unas pocas gotas bastan para convertir el mejor caldo en un agua de alcantarilla amarga e intragable». Renata casi se le cae el frasco. «Tío, va, no yo, tú». Baltasar agarró la muñeca de Renata, apretando con fuerza. «Mañana por la noche es la reapertura, con el viejo don Leandro y el VIP Héctor Vizcarra, un cliente VIP y socio de negocios. Si el plato falla, la reputación de esa mocosa se hará añicos. El jefe verá que solo es una inútil, y yo seré el héroe que vuelva a salvar la situación. Pero, las cámaras, me encargo yo». Baltasar sonrió con desprecio. «La cámara de este cuarto frío se estropeó esta mañana, y la de la cocina principal. Tú échalo en la olla del caldo madre cuando todos estén limpiando al final del turno. Nadie se dará cuenta. Hazlo, si quieres seguir trabajando aquí». Renata tragó saliva, asintiendo temblorosa, guardando la botella de veneno en el bolsillo de su chaqueta. Al día siguiente, Isabela comenzó su primer día como asesora. Fue una pesadilla.
La cocina estaba profundamente dividida. El grupo de jóvenes chefs como Tomás Calderón e Iván, el chef de cocina fría, la apoyaban con entusiasmo. Tomás repetía constantemente: «Chef Isabela, dígame lo que necesite». Pero el grupo de chefs mayores, la camarilla de Baltasar, como Severo Landa, se oponía abiertamente. «Oiga, Isabela», dijo Severo secamente cuando ella le pidió que bajara el fuego de la olla. «Yo cocinaba antes de que usted naciera. No me dé lecciones». Él, a propósito, subió el fuego tan pronto como ella se dio la vuelta. Otros ayudantes de cocina cuchicheaban y se reían a sus espaldas. Todas sus instrucciones se ejecutaban a regañadientes, lentamente. Por la tarde, Isabela estaba exhausta, se sentía impotente. Fue a la oficina de Paloma Iñiguez, la gerente de operaciones. «Paloma», dijo Isabela, con voz preocupada, «siento una mala vibra en la cocina. Baltasar está demasiado callado. Y todos están ralentizando deliberadamente el proceso. Me temo que mañana por la noche». Paloma miró a la joven, suspirando. «Lo sé, Isabela, yo también lo veo, pero Baltasar es muy astuto. No ha hecho nada que infrinja las reglas. Solo está jugando un juego psicológico. Tienes que ser fuerte». «Pero tengo un mal presentimiento», susurró Isabela. «Muy malo. Lo estamos vigilando», Paloma la tranquilizó. «Las cámaras de seguridad funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se atreverá a hacer ninguna tontería. Concéntrese en la comida». Esa enoja. La cocina había sido limpiada a fondo. Todos se iban a casa. La olla del caldo madre, el alma del mole de mañana, se cocinaba a fuego lento en un pequeño fogón para mantenerlo caliente durante la noche. Este preciado caldo, hecho con huesos de pollo, verduras y especias asadas, se había cocinado durante 24 horas. Renata Rojo fingió haber olvidado algo y regresó a la cocina. Miró a su alrededor. Ciro Belmonte, el guardia de seguridad nocturno, estaba en el pasillo, de espaldas, absorto en una conversación telefónica. Renata, con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a la olla del caldo. Sacó sigilosamente la botella de líquido de su bolsillo. Sus manos temblorosas abrieron la tapa. «Lo siento», susurró Renata, y luego vació la botella en la olla humeante de caldo. El líquido transparente se disolvió instantáneamente en el líquido oscuro. Sin burbujas, sin cambiar de color, solo el aroma fragante del caldo pareció ser sofocado por un aire frío e invisible en un instante, y luego volvió a la normalidad. Renata rápidamente metió la botella vacía en el bolsillo y salió corriendo por la puerta trasera. A la mañana siguiente, el día del destino, Isabela llegó temprano como de costumbre. Hoy era el día más importante de su vida. Vestía un uniforme de chef nuevo, con el delantal viejo de su padre. Se acercó a la olla del caldo madre. El aroma aún emanaba, pero su intuición le decía que algo andaba mal. El aroma. Le faltaba calidez. Parecía frío. Tomó el cucharón, sacó un poco de caldo, se lo llevó a la boca para probar su intensidad antes de empezar a preparar la salsa. En cuanto el líquido tocó su lengua, los ojos de Isabela se abrieron con horror. ¡Puf! Escupió el trago de agua al suelo, tosió violentamente, con la garganta ardiendo por un sabor amargo y terrible, como si acabara de beber algo muy desagradable. Su rostro estaba pálido, sus manos y pies temblaban. Miró la enorme olla de caldo, el corazón de la fiesta de hoy al mediodía. «Dios mío», gritó Isabela, el grito rompiendo el silencio de la mañana, lleno de desesperación. «¿Qué es esto? Está amargo, echado a perder por completo». Se desplomó en el suelo. El reloj de la pared hacía tic-tac fríamente. Solo quedaban exactamente 2 horas para que los invitados más importantes entraran por esa puerta. Y Vega Cocina no tenía caldo. Si usted fuera Isabela en esta situación, ¿qué haría si solo quedaran 2 horas para que comenzara la fiesta y la olla de caldo principal hubiera sido saboteada? El grito desesperado de Isabela rompió la mañana. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Baltasar Rojo Cruz irrumpió primero, con el rostro angustiado pero los ojos satisfechos. «¿Qué pasa?», gritó, corriendo hacia la olla de caldo, probándolo y escupiéndolo al suelo. «Dios mío, qué amargo, está todo estropeado». Se volvió y le gritó a Isabela, que estaba de rodillas en el suelo. «Lo ve, se lo dije, ella ha arruinado todo nuestro trabajo».
El alboroto hizo que Gael Álvarez de la Vega bajara de su oficina. Se precipitó a la cocina, con el rostro pálido. «Isabela, ¿qué está pasando? Es cierto, no tenemos tiempo». Isabela levantó la cabeza, con los ojos llorosos pero la mirada encendida. «No es mi culpa, señor Vega. Lo revisé anoche. Alguien lo ha estropeado. A este caldo le han echado algo extraño. No me dé excusas». Baltasar gritó, ahogando su voz. «Usted es inexperta. Usted dejó la temperatura mal. Usted echó a perder el caldo y le echa la culpa a quién. Ahora estamos todos muertos». Paloma Iñiguez y Camila Ortega, las gerentes de operaciones, también corrieron, con el rostro lívido. «Señor Gael», dijo Paloma con voz apresurada y temblorosa, «los clientes VIP llegan a las 11. Si no tenemos plato principal, estamos perdidos. El cierre definitivo es seguro». Gael se tomó la cabeza, sintiendo como si el techo se le cayera encima. Miró a Isabela, con los ojos llenos de duda y decepción. «Isabela, yo confiaba en usted». Baltasar aprovechó la oportunidad. Se acercó, golpeándose el pecho. «Señor, no tenemos otra opción. Déjeme a mí. Tengo 2 cajas de salsa mole industrial importada en el almacén de reserva. Las usaremos para apagar el fuego. Un poco más de especias fuertes, un poco de edulcorante químico. Los clientes no se darán cuenta. Salvar el honor ahora es lo más importante. O lo usamos, o lo perdemos todo». Gael levantó la vista. Sus ojos vacilaron. ¿Usar salsa industrial? Eso era una humillación. Pero, ¿la bancarrota? Yo. Gael balbuceó. «¿Cómo puedo?» «Decida, señor», instó Baltasar. Isabela se puso de pie de un salto. Se secó las lágrimas, dejando una mancha de hollín en su mejilla. Miró fijamente la llama que ardía en el horno, recordando las palabras de su padre. «No». El grito de Isabela resonó con fuerza, sobresaltando a todos. Se interpuso frente a Gael, señalando directamente a Baltasar. «Nunca. Vega Cocina no puede usar ese producto de baja calidad. Eso no es mole. Eso es un engaño. Si lo usa, estará destruyendo este restaurante más rápido que cerrarlo». «¿Usted qué demonios sabe?», Baltasar gruñó, tratando de abalanzarse sobre ella. «No tenemos caldo. ¿Va a cocinar con agua del grifo?». «Lo cocinaré», declaró Isabela con voz fría y firme. «Alguien lo ha estropeado. No sé quién, pero no me rendiré. Todavía tenemos fuego. Todavía tenemos ingredientes». Se volvió hacia Tomás Calderón e Iván, los 2 jóvenes chefs. «Tomás, Iván, traigan todos los huesos de pollo y los restos de carne que queden en el refrigerador. Ahora mismo». «Pero necesitamos 24 horas para cocer los huesos», balbuceó Tomás. «No necesitamos 24 horas», gritó Isabela, corriendo hacia la zona del horno. «Enciendan el horno a la temperatura más alta, 250 grados Celsius. Asaremos los huesos hasta que estén carbonizados, caramelizando toda la proteína. Bárbara, ayúdame a tostar chiles secos, canela y pimienta en una sartén a fuego alto. Tóstenlos hasta que humeen». Se volvió para mirar a Gael. Sus ojos brillaban con una loca fe. «Usaremos el método de asado lento, una técnica de los pobres que no tienen tiempo para cocer. Quemaremos los ingredientes para crear un sabor intenso al instante. Luego los coceremos a presión en una olla industrial. Tendremos caldo en 1 hora y 30 minutos. Lo juro por el honor de mi padre». Gael miró a la pequeña, que ardía como una antorcha viviente. Vio la imagen de Efraín Montoya en ella. Vio la audacia de quienes realmente aman su oficio. Se volvió hacia Baltasar, que intentaba objetar. «Cállate, Baltasar», dijo Gael fríamente. Luego se volvió hacia Isabela. «Hágalo, sálvenos». Toda la cocina estalló en actividad. «Tomás, huesos de pollo. Iván, olla a presión. Bárbara, chiles». Isabela dirigía como un general. El sonido de los cuchillos, el crepitar del fuego, el choque de metales resonaban sin cesar. El olor a huesos asados y chiles quemados se extendió, ahogando el amargo olor a químicos. El tiempo pasaba a cada segundo. El reloj retrocedía implacablemente. 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos antes de la hora del servicio. La olla a presión silbó. Isabela abrió la tapa. Un aroma fragante se elevó, rico, profundo. Lo probó, asintió. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Estaba delicioso.
Estaba incluso mejor que el original. «Cuelen la salsa, emplaten», ordenó. Baltasar estaba en un rincón de la sala, con el rostro lívido. Vio cómo su plan se desvanecía en el aire. No se resignaba. Mientras Isabela llevaba la última bandeja de huesos de pollo medio quemados para verterlos en la segunda tanda de salsa, Baltasar fingió pasar apresuradamente. Intencionalmente, le dio un fuerte empujón con el hombro. «Inútil, tus esfuerzos son en vano. Fracasarás estrepitosamente», siseó, empujándola con fuerza para que cayera cerca del fogón. La bandeja de huesos se inclinó. Isabela perdió el equilibrio, pero una mano firme se extendió a tiempo. Diego Hernández, el chef silencioso, había estado allí todo el tiempo. Rápidamente sostuvo la bandeja de huesos con una mano y con la otra agarró el hombro de Isabela, ayudándola a recuperar el equilibrio. Se volvió y miró directamente a Baltasar con una mirada decidida y amenazante. «Chef Baltasar», dijo Diego en voz alta, con un tono firme, lo suficientemente alto para que Gael, que estaba cerca, lo oyera. «Por favor, mantenga la calma y mantenga la distancia. Estamos trabajando para salvar este restaurante». Baltasar se sobresaltó y retrocedió, con el rostro lívido al ver la mirada fría de Gael clavada en él desde atrás. El mole Efraín improvisado se terminó a tiempo. Los platos humeantes, delicadamente decorados, fueron servidos. En el salón, Gael y todo el personal contuvieron la respiración, apiñados detrás de la puerta. Vieron a don Leandro Quintana llevarse una cucharada de la salsa negra a la boca. A su lado, Héctor Vizcarra también esperaba. El viejo don Leandro se llevó la cuchara a la boca, cerrando los ojos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, que se hicieron eternos. El silencio era tal que se oía el latido de los corazones. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en los labios del exigente juez. El silencio se apoderó del restaurante Vega Cocina, tan denso que el leve tintineo de un tenedor contra un plato de porcelana de un comensal cercano resonó como una campana. Todas las miradas, las de Gael, Isabela, los empleados escondidos tras la puerta de la cocina e incluso Baltasar, que temblaba en la esquina de la barra, estaban fijas en el rostro arrugado de don Leandro Quintana. El veterano crítico gastronómico seguía con los ojos cerrados, como sumergido en un mundo de recuerdos lejanos. Entonces, una lágrima rodó por su mejilla. Don Leandro abrió los ojos, no miró el plato, sino a lo lejos. Su voz temblorosa rompió el silencio. «Este sabor». Se atragantó, dejando la cuchara. «Este es el sabor de Efraín. Este es el olor a humo de roble, el olor a paciencia, el olor a amor. 10 años, desde que vi el alma de Vega Cocina». Héctor Vizcarra, el exigente cliente VIP sentado frente a él, también asintió con aprobación, con una expresión de rara satisfacción. «Excelente», exclamó Héctor, intenso, profundo y lleno de sorpresas. «Nunca he probado un mole con un retrogusto ahumado tan delicado». «Gael lo ha logrado». El aplauso estalló, al principio disperso, luego se extendió por toda la sala. En la cocina, el jubileo fue total. Tomás e Iván se abrazaron, saltando. Adela rompió a llorar de alivio. Gael se apoyó en la pared, exhalando un largo suspiro, sintiendo como si se hubiera quitado un peso de encima. Se volvió para mirar a Isabela, la pequeña, con la cara manchada de hollín, el delantal lleno de manchas de salsa. Estaba allí con la sonrisa más radiante que él había visto nunca. Sus ojos estaban llenos de aprecio y respeto. Ella lo había salvado. Ella los había salvado a todos. Pero la alegría no había terminado de asentarse cuando la puerta de la cocina se abrió de nuevo. Inés Valdivieso entró, no con su habitual prisa, sino con la frialdad y firmeza de una juez. Detrás de ella venía Ciro Belmonte, el corpulento guardia del almacén, con la cabeza gacha y lleno de remordimiento, y 2 imponentes guardias de seguridad. En la mano de Inés, una tableta y una prueba importante, un diminuto frasco de cristal vacío. El ambiente en la cocina volvió a decaer. Las risas se apagaron. Inés se dirigió directamente a Gael, pero su mirada aguda se posó en Baltasar, quien intentaba escabullirse por la puerta trasera. «Deténganlo», ordenó Inés. Los 2 agentes de seguridad bloquearon inmediatamente el paso a Baltasar, obligándolo a regresar al centro de la cocina. «¿Qué pasa aquí? Suéltenme», Baltasar gritó, forcejeando inútilmente. «Soy el chef. ¿Qué hacen?» Inés levantó el frasco de cristal para que todos lo vieran.
Creo que tenemos algunas preguntas que aclarar, dijo Inés, con voz gélida, interrumpiendo los gritos de Baltasar. Sobre el incidente del caldo esta mañana, y sobre este frasco de solución encontrado en la papelera del baño de mujeres. ¿Qué solución?, preguntó Gael, frunciendo el ceño acercándose. Extracto concentrado de melón amargo con ácido, respondió Inés. Lo único que puede convertir 50 litros de caldo dulce en un sabor indeseable en cuestión de segundos sin dejar rastro de color. Gael se quedó atónito. Se volvió para mirar a Baltasar, luego a Renata Rojo, su sobrina ayudante de cocina, que temblaba detrás de su tío, con el rostro lívido. Y esta es la prueba. Inés encendió la tableta, conectándola a la gran pantalla colgada en la pared de la cocina. El video apareció, con cada detalle nítido. Era una grabación desde el interior del oscuro cuarto frío. Baltasar y Renata susurraban. Baltasar le metió el frasco en la mano a Renata, con una expresión perversa. Échalo en la olla del caldo principal mañana por la noche. Nadie se dará cuenta. La voz de Baltasar resonó clara a través del altavoz, haciendo que toda la cocina se estremeciera de frío. Luego, la escena de Renata escabulléndose en la cocina anoche, echando el líquido del frasco en la olla del caldo. Ciro Belmonte se adelantó, con voz entrecortada. Señor, lo siento. Anoche Baltasar entró en el cuarto frío. Dijo que la cámara estaba estropeada y necesitaba una reparación urgente, y me pidió que apagara el sistema de vigilancia del pasillo. Él me dio este sobre con dinero. Ciro, tembloroso, puso el sobre la mesa. Pero él no sabía que la cámara dentro del cuarto frío tenía una fuente de alimentación de respaldo propia. La cruda verdad salió a la luz. No había lugar para negar. Baltasar se quedó petrificado. Su cara pasó de roja a lívida. Miró a su alrededor, buscando compasión, pero solo recibió miradas de asco y desprecio de quienes antes le temían. No, es una falsificación, un vídeo falso. Ciro miente. Baltasar gritó desesperado. Renata, di algo. Tú lo hiciste sola, ¿verdad? Yo no tuve nada que ver. Renata rompió a llorar, señalando a Baltasar. Tú me obligaste. Me dijiste que si no lo hacía, me despedirías y le dirías a mi familia que había robado. Isabela salió de la multitud. Se acercó a Baltasar. Lo miró, al que la había humillado, al que había provocado el despido de su padre, al que casi lo había arruinado todo. Pero en sus ojos no había odio, solo compasión por un hombre que había perdido su alma. Usted no puede hacer desaparecer la receta de mi padre, Baltasar, dijo Isabela, con voz tranquila pero resonando con autoridad. Usted no puede apagar el fuego, solo ha destruido su propio honor, y eso, por mucho dinero, por mucho poder que tenga, nunca podrá recuperarlo. Gael estaba a su lado, mirando a Baltasar con un asco extremo. Sentía náuseas. ¿Había confiado en este hombre durante tantos años? ¿Había permitido que alguien con tal conducta inapropiada dirigiera el legado de su familia? Yo confiaba en usted, Baltasar, dijo Gael, con la voz temblorosa por contener la ira. Le di todo, ¿y usted me paga con esta despreciable traición? Señor, déjeme explicarle. Baltasar balbuceó, a punto de arrodillarse. Basta, Gael gritó, interrumpiendo su súplica. Señaló la puerta. Quítese el delantal. Ahora mismo, ordenó Gael, cada palabra como un martillo. Y usted también, Renata, su sobrina, fuera de mi vista, antes de que cambie de opinión y llame a la policía para denunciarlos por sabotaje y conspiración para dañar la marca. Baltasar, tembloroso, se quitó el delantal de chef con su nombre bordado, símbolo del poder que una vez había ostentado. Lo tiró al suelo, justo a los pies de Isabela. Vega Cocina no tiene lugar para los que no tienen conciencia, continuó Gael con voz fría. No tiene lugar para la maldad. 2 agentes de seguridad se llevaron a Baltasar y Renata por la puerta trasera. Toda la cocina quedó en silencio. Solo se oía el arrastre de los pasos del derrotado y los sollozos ahogados de Renata. La puerta trasera se cerró de golpe, cortando por completo la presencia de Baltasar Rojo Cruz y Renata de Vega Cocina. Dentro, el ambiente era como si acabara de ser purificado después de una gran tormenta. Los empleados se miraron, exhalando aliviados. Adela Cortés se apoyó en el mostrador, siguiendo la figura de Baltasar mientras desaparecía. Bajó la cabeza, un atisbo de arrepentimiento en sus ojos mientras miraba a Isabela, a quien una vez había secundado a Baltasar para intimidar.
Finalmente, murmuró Adela. Luego tomó un paño limpio y comenzó a limpiar su área con más cuidado que nunca. Gael Álvarez de la Vega se dio la vuelta y se detuvo en el centro de la cocina. Miró a su alrededor, a los rostros manchados pero radiantes del personal, y finalmente su mirada se posó en Isabela. Isabela, la llamó Gael suavemente. Venga a mi oficina un momento. Todos se apartaron para dejarla pasar. Isabela se quitó el delantal manchado de salsa, se arregló el pelo revuelto y siguió en silencio a Gael. La oficina de Gael estaba en el entresuelo, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la cocina y parte de la Ciudad de México, centelleante de luces. Gael cerró la puerta. No se dirigió a la lujosa silla de cuero detrás de la gran mesa de trabajo. En su lugar, se apoyó en el borde de la mesa, frente a Isabela. Ya no era el patrón arrogante y distante, era simplemente un hombre que acababa de darse cuenta del mayor error de su vida. El silencio se apoderó de la estancia. Fuera de la ventana, las luces de la calle empezaron a parpadear como estrellas fugaces. Gael respiró hondo y luego inclinó la cabeza ante la pequeña. Un gesto que ningún empleado de Vega Cocina había visto jamás. Isabela. Su voz tembló, suave y llena de angustia. Lo siento. Isabela lo miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lo siento, repitió Gael, levantando la vista para mirarla directamente a los ojos. Me concentré demasiado en los números sin alma, en las ganancias y la ilusión de la fama, y olvidé el verdadero espíritu de este restaurante. Fui ciego al dejar que Baltasar me manipulara, creyendo sus dulces mentiras, y lo peor de todo, su voz se quebró. Sin querer, me convertí en cómplice del mal, haciendo que su padre, el señor Efraín Montoya, quien mantuvo viva la llama de Vega Cocina durante tantos años, se fuera. Cometí un error muy grave, un error imperdonable. Isabela miró al poderoso hombre frente a ella con una sincera expresión de arrepentimiento. Recordó los años en que su padre estuvo desempleado, sentado mirando por la ventana con una tristeza indescriptible. Recordó la humillación que había tenido que soportar, pero luego también recordó las palabras de su padre. El odio es como beber un trago amargo y esperar que los demás sufran, hija. Un cocinero debe tener un corazón tan vasto como el océano, solo así podrá contener la sal y la dulzura de la vida. Isabela sonrió ligeramente, una sonrisa que iluminó su rostro manchado. Mi padre le perdonaría, señor Vega, dijo, con voz tranquila y cálida. Él siempre creyó en la sinceridad. Solía decir que, mientras el cocinero se diera cuenta de dónde se equivocaba y se atreviera a rectificar el condimento, el plato aún podía salvarse. Miró hacia la cocina a través del cristal, donde todos empezaban a limpiar con una sonrisa en los labios, y creo que él estaría muy orgulloso de Vega Cocina hoy, de lo que hemos hecho juntos para salvarla de las cenizas. Gael miró a la joven que tenía delante con una mirada de esperanza y un respeto profundo como nunca antes. Vio en ella no solo talento, sino una gran personalidad, una tolerancia de la que él, con todas sus riquezas, aún carecía. Quizás este era el comienzo de una de las historias románticas más inesperadas. Gracias, Isabela, dijo Gael. Se enderezó, recuperando su porte decidido, pero ahora más suave. Una disculpa vacía no es suficiente. Quiero enmendar este error con acciones. Se acercó al escritorio y sacó una carpeta de archivos nueva. Isabela Montoya, declaró Gael solemnemente. Quiero que sea la sous chef creativa de Vega Cocina. Tendrá plena autoridad para dirigir la cocina, decidir el menú y los procedimientos. Quiero que devuelva a Vega Cocina a su legítimo lugar, con la filosofía de su padre. Isabela se quedó atónita. Sous chef creativa era un sueño lejano que nunca se había atrevido a imaginar. Y hay algo más, continuó Gael, sus ojos brillando. Quiero cambiar el nombre de nuestro plato estrella, el tradicional mole negro. A partir de hoy, en el menú de todas las sucursales, se llamará solemnemente Mole Efraín. Isabela se cubrió la boca, las lágrimas brotaron, no por el puesto, sino por el nombre. El nombre de su padre, el chef olvidado y despreciado, ahora sería honrado para siempre en el menú del restaurante más prestigioso de la ciudad. Usted, realmente, sollozó. Él se lo merece, Isabela. Y usted también, dijo Gael con voz firme. Ella lloró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, lavando toda la humillación
y la amargura de los últimos 10 años. Eran lágrimas de felicidad, de justicia y de liberación. Gael se acercó y le extendió la mano. No el apretón de manos formal de un jefe a un empleado, sino el apretón de manos de compañeros de equipo. Entonces, ¿empezamos de nuevo, sous chef Isabela?, preguntó, sonriendo sinceramente. Juntos haremos que Vega Cocina vuelva a ser grande. Isabela se secó las lágrimas, respiró hondo, agarró la mano de Gael. Su mano áspera y callosa apretó la suave mano de él. Una ola de calor se extendió. Sí, señor Vega, respondió, con voz firme. Volvamos a empezar. En su opinión, ¿fue la conversión de Gael algo natural o impulsada por las circunstancias? ¿Se desarrollará más su relación? El apretón de manos entre Isabela y Gael en la oficina esa noche no fue solo un acuerdo laboral. Fue el comienzo de una nueva era en Vega Cocina. En los días siguientes, el restaurante sufrió una cirugía mayor completa. No solo el menú fue cambiado, sino que el alma del lugar también renació. Un mes después, el restaurante Vega Cocina reabrió oficialmente. La fachada antigua, con su arquitectura colonial española, fue restaurada y brillaba bajo el sol de la Ciudad de México. Dentro, el ambiente era animado y lleno de pasión, muy diferente a la oscuridad anterior. Los clientes entraban y salían sin parar. Las risas, el tintineo de las copas creaban una sinfonía de vida. En el periódico El Universal de la mañana, la crítica gastronómica ocupaba toda la portada con el gran titular: El renacimiento de una leyenda, el alma del mole Efraín. El autor no era otro que don Leandro Quintana. Escribió: he probado muchos manjares en mi vida, pero nunca una comida que contuviera tanto amor y redención. Vega Cocina no solo sirve comida, sirve recuerdos. En la cocina, el ambiente también había cambiado por completo. Ya no había gritos, ni tensión, ni envidia o facciones. En su lugar reinaban el respeto, la pasión y una disciplina positiva. Todos se movían rítmicamente como una máquina perfectamente engrasada. Tomás Calderón, ahora con la bufanda azul de sous chef, estaba afanosamente junto al horno de leña. Estaba experimentando con una nueva técnica. Sous chef Isabela, llamó Tomás, con los ojos brillantes. Acabo de encontrar una manera de optimizar el tostado de anacardos con leña de mezquite. Mantiene el crujido fresco y el sabor ahumado distintivo, tal como lo hacía su padre. Isabela se acercó, probó un anacardo caliente. Asintió, sonriendo satisfecha. Muy bien, Tomás. Ya estás empezando a entender el lenguaje del fuego. Sigue experimentando y escuchando los ingredientes. En la zona de emplatado, Adela Cortés revisaba el postre antes de servirlo. Vio acercarse a Isabela. Sin la habitual altivez, Adela se inclinó respetuosamente. «Sous chef Isabela», dijo Adela, con voz suave. «Este es el postre de churros con chocolate según la nueva receta. Me gustaría su opinión antes de servir». Isabela probó un poco del chocolate caliente. «Solo un poco más de canela, Adela. Será perfecto». «Sí, sous chef», respondió Adela rápidamente, con una mirada de verdadera admiración. Isabela estaba de pie, en medio de la bulliciosa cocina. No vestía la rígida y ostentosa chaquetilla de chef blanca que Gael le había regalado. En su lugar, llevaba un uniforme de cocina estilizado, de un negro azabache como el color de la salsa mole, pero destacando sobre el fondo negro un delantal de tela rústica de color marrón claro. Era el viejo delantal de su padre, Efraín. Había sido lavado a fondo, y los desgarros habían sido cuidadosamente remendados por ella misma con hilo rojo. Llevaba el olor de los recuerdos, del amor y de la perseverancia. Dirigía la cocina como una talentosa directora de orquesta. Cada gesto, cada asentimiento, desprendía una confianza y una autoridad suave que conquistaba a todos. Esta es una de esas historias románticas de éxito y crecimiento. En la puerta de la cocina, Gael Álvarez de la Vega estaba apoyado en el marco, observando en silencio. Ya no tenía el rostro cansado, preocupado o atormentado por las cifras de beneficios. Su rostro estaba relajado. Su mirada hacia Isabela contenía admiración y algo más cálido que la simple camaradería. «Lo he encontrado», murmuró Gael, como hablándose a sí mismo, con una leve sonrisa en los labios. «Lo que el dinero nunca podrá comprar. El alma de Vega Cocina ha regresado de verdad. Una de las historias de millonarios con final más feliz».
había aprendido la lección más grande de su vida. El verdadero valor de un negocio no reside en los fríos informes financieros, sino en las personas, en el legado y en el corazón que ponen en cada producto. Había sido completamente transformado por esta pequeña pero tenaz mujer. Gael asintió a Isabela y luego se dio la vuelta para salir al salón a recibir a los invitados, dejando el escenario a la reina de la cocina. Cuando la cocina se despejó un poco, Isabela se acercó a la enorme pizarra de recetas. La pizarra estaba ahora impecable, las líneas garabateadas y los cálculos minuciosos de Baltasar habían sido borrados sin dejar rastro. Isabela tomó el rotulador, escribió una sola frase, con letra firme y cuidada, en la esquina inferior derecha de la inmaculada pizarra blanca. Retrocedió para admirarla. La frase apareció, sencilla pero poderosa, como una advertencia del pasado al futuro, una guía para todos los que entraran en esta cocina. No corras. Era un recordatorio eterno del valor de la paciencia, que una buena comida necesita tiempo, que el éxito duradero necesita una base, y que las personas deben ser puestas en el lugar correcto para brillar. El cuadro sereno del atardecer en Vega Cocina ha cerrado una historia de ficción llena de dramatismo, pero su eco nos abre a reflexiones muy reales. Esta historia es un viaje de despertar de la conciencia con una profunda lección educativa. El verdadero valor de una persona o de un legado no reside en la velocidad del cambio o en los beneficios rápidos, sino en la constancia de su esencia, la sinceridad y la fe inquebrantable en cada aliento que el tiempo nutre. La acción final de Gael, al cambiar el nombre del plato estrella a Mole Efraín y otorgar a Isabela el control de la cocina, lo dijo todo. Reconoció que el mayor activo de Vega Cocina no era la facturación, sino el alma en cada plato, transmitida con amor y paciencia. Isabela, la pequeña chica que había sido pisoteada, rechazó la ostentosa chaquetilla de chef para ponerse el viejo delantal de su padre. Esta fue una elección para preservar su dignidad y su juramento al alma de la gastronomía. No buscaba la fama, sino que solo quería revivir y proteger la filosofía de no corras. Después de ver esto, uno aprende que la apreciación de las raíces y la firmeza en los valores verdaderos siempre serán el fundamento más sólido. ¿Alguna vez ha tenido que luchar para proteger un valor en el que cree, a pesar de ser despreciado? ¿O desde dónde nos está siguiendo? Comparta en los comentarios. Si está de acuerdo en que el legado debe ser protegido con lealtad y constancia, deje el comentario "Yo valoro el legado". No olvide suscribirse al canal, dar me gusta y compartir este video para que, junto a Historias con Magia, podamos difundir valores positivos. Gracias por escuchar y nos vemos en las próximas historias significativas.